Bueno, sí, sí, tener a Javier por acá es todo un lujo, un honor y pues educativamente hablando va a ser súper enriquecedor igual el aporte que va a tener el compañero Rafa. Sí, Javier, bueno, muchas de las cosas, imagínate lo amplio, ¿verdad?, que tiene este conversatorio, Javier, pero nosotros hablamos de cómo el deporte y la recreación pues, puede generar esta contención, estos filtros, estos amortiguadores para que las personas con consumo problemático o consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva prevenga la recaída, ¿verdad? Ese es el tema principal. ¿Cómo ves eso dentro de la realidad, ¿verdad? Psicosocial de una persona que está en esas condiciones. Bien, gracias Nelson. Y bueno, yo sí creo que es importante primero encuadrar el tema del uso de drogas y no solamente el uso de drogas, sino las conductas compulsivas, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de deporte tenemos que hablar, por ejemplo, del tema de la vigorexia, que es precisamente la práctica de deportes irracional. Y lo primero que quiero hacer es un encuadre estructural en términos de que hay que entender el uso de drogas, el uso de sustancias psicoactivas desde una perspectiva macro y desde ahí entonces el tema del uso de drogas es un fenómeno social complejo. Para entenderlo en toda su amplitud es necesario que contextualizarlo en los aspectos históricos, geopolíticos, ambientales, los aspectos económicos y culturales que condicionan, más no determinan la subjetividad humana. Desde ahí el fenómeno de droga lo vemos desde un punto de vista estructural histórico. Entonces, desde acá es importante encuadrar la problemática de las conductas compulsivas desde el tema de una sociedad que está regida por el sistema neoliberal globalizado, cuyo motor, el consumismo de bienes, se ha internacionalizado a la vez que dispone de mecanismos de control socioculturales que los mantienen y condicionan la vida totalmente. Entonces el tema viene primero desde la sociedad de consumo, ¿verdad?, en la que estamos. Este sistema de mercado mundial se convierte en una máquina de tentaciones porque está centrada en la gratificación individual, en la competencia, en la aceleración de acciones de compra de mercancías y bienes y desde una lógica material donde se favorece una saciedad ilimitada de los deseos, una estimulación de los sentidos y las inteligencias, una creación de falsas conciencias que amalgama una comunidad de consumidores de actividades y objetos culturales. Entonces, para entender el tema del consumo de drogas y de las conductas compulsivas, necesitamos primero entender que esto es producto de una sociedad de consumo. Y dentro de esa sociedad de consumo, que por un lado incita a que consumamos, por otro lado, cuando estas conductas se convierten en conductas problemáticas, entonces más bien las rechaza. Entonces, cuando tenemos consumos de drogas, cuando tenemos consumos, bueno, y aquí hay que hacer una diferencia entre, porque no hay necesariamente un rechazo tan radical a las drogas legales que a las drogas ilegales, y ese es un tema que tenemos que también conversar. Pero también sí se rechazan cuando, por ejemplo, se convierten los comportamientos de consumo en comportamientos problemáticos, como por ejemplo con la comida, con el sexo, con la pornografía, con el juego en internet, con las redes sociales y como nombraban la vigorexia, ¿verdad? Que es uno de los temas que hay que considerar porque así como el deporte sirve en dirección de todo el proceso de prevención de recaídas, que ya voy a tratar de disertar lo más sintético posible, ¿verdad? Para poder hacer este conversatorio con fundamentos. También el ejercicio puede ser peligroso en el sentido de que precisamente cuando se practican conductas más allá del sentido común. Entonces, en resumen, el sistema tiene estas contradicciones que incitan a través de la oferta y la demanda económica y publicitaria a consumir y por otro lado rechazan con una construcción social de exclusión a las personas con consumos problemáticos o cualquier tipo de consumo y de prácticas en este sentido enfermizas. Entonces, desde este punto, el entender el tema de las tanto de los comportamientos compulsivos con drogas y de los comportamientos compulsivos con actividades, el punto común que tienen todas es una pérdida de control, ¿verdad?
Una pérdida de control donde la persona no logra manejar su relación con las sustancias o su relación con la actividad o su relación con las compras de una forma que sea, digamos que estable y funcional. De tal modo que la persona llega a un punto en el que puede provocar malestares o consecuencias negativas en lo físico, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, la vigorexia, ¿verdad? Hay un sobredimensionamiento digamos, de las partes del cuerpo, ¿verdad? Puede haber afectación en el desempeño, en la desaprobación social, puede haber afectación en la estabilidad económica, en las pérdidas financieras, en el equilibrio emocional mental, ¿verdad? Cuando la persona tiene resistencia a reconocer que tiene un problema de control, en las relaciones de familia y en otros elementos. Pero todo, tanto conductas compulsivas como conductas de consumo de drogas tienen en común que hay una pérdida y una dificultad para el control de impulsos. Cuando una persona entra en algún tipo de tratamiento y termina, llega a un periodo en el que decide de manejar diferentes relaciones con las sustancias. Unos escogen abstinencia, otros escogen consumo responsable, otros escogen consumo regulado, otros escogen seguir consumiendo. O sea, esto en la realidad, la gente tiene diferentes decisiones en su relación con las sustancias psicoactivas y con las conductas compulsivas también. Entonces, a partir de ahí se generan los programas de prevención de recaídas. Los programas de prevención de recaídas son programas que están relacionados con generar autogestión, es decir, autorregulación, ¿verdad? Autocontrol, para reforzar la etapa de mantenimiento en el cambio de hábitos, que este es el elemento más importante, porque desde la prevención de recaídas y especialmente la prevención de recaídas planteada por Alan Marlatt, que es la que la OMS y el Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos y el IAFA en Costa Rica consideran que es la que tiene mayor evidencia científica, se plantea que hay que trabajar para prevenir, por un lado, una recaída después del inicio del cambio de hábitos, pero es una recaída en los cambios, en los comportamientos problemáticos anteriores, y también ayudar a las personas a recuperarse de un desliz o un resbalón, porque la recaída es la regla, no la excepción en el tema del uso de drogas y las conductas compulsivas. Más o menos como un 90-95% de las personas tienen recaídas. De las personas que entran en temas de recuperación, en temas de cambio de estilos de vida, tienen recaídas. Entonces, es un tema que es importante nombrarlo, ¿verdad? Porque con eso rompemos un poco los mitos y damos un conocimiento más amplio sobre esto. Cuando estamos hablando de prevención de recaídas, estamos hablando dentro de tres elementos. La prevención de recaídas tiene que manejarse en tres áreas, en tres niveles. Un primer nivel es que la persona tiene que aprender a tener conductas de afrontamiento ante los disparadores de ansiedad. El tema central en el consumo de drogas y en las conductas compulsivas es la ansiedad. Entonces la persona tiene que aprender a conductas de afrontamiento, ¿verdad? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es que tiene que cambiar las creencias que son favorables alrededor de la droga. La gente normalmente piensa que la droga le resuelve los problemas, cuando en realidad lo que está haciendo es aliviar por el efecto placentero, pero no está resolviendo los problemas, porque los problemas quedan peor, ¿verdad? Después de consumir o después de haber gastado un montón de plata en el casino, o después de invertir mucho dinero en anabólicos, en proteínas, en todas estas inversiones que se hacen a nivel del ejercicio irracional, ¿verdad? Entonces las conductas tienen que cambiar desde las creencias. Y tal vez el elemento más importante relacionado con el deporte es que Marlatt recomienda que en un tercer nivel se haga o se trabaje en un cambio de estilo de vida diario. Es decir, que la persona pueda ir desarrollando actividades de autocuidado positivas, maneras no destructivas de satisfacción y gratificación personal, ampliando el espectro de gestión del placer. Desde ahí, entonces, en un acompañamiento, de lo que se trata es de fortalecer el ejercicio como una conducta de afrontamiento ante el balance que tiene que hacer una persona con cambio de estilo de vida. Y el balance tiene que ver con que si se desarrolla un síndrome de dependencia, hay una neuroadaptación cerebral en la que el cerebro
genera una serie de cambios alrededor de la necesidad de la sustancia o de la conducta para producir dopamina a nivel de núcleo accumbens, y cuando esto la persona lo hace durante 1, 2, 3 años, entonces su cerebro se transforma y se transforma para nunca más cambiar. Entonces se desarrolla lo que se llama memoria de las drogas, ¿ok? O memoria de la actividad placentera. Entonces, en esa dirección, la persona necesita aprender a producir de manera natural a nivel cerebral sustancias similares a las que se desarrolla con la conducta repetitiva o con la ingesta de drogas, que es la dopamina, ¿verdad? Entonces, con el ejercicio, por ejemplo, y ahorita voy a nombrar un poco los estudios que hay alrededor de esto, con el ejercicio lo que se produce son beta endorfinas a nivel cerebral. Entonces, la persona que genera ejercicio, y sobre todo en competencias de alto nivel, genera mucha beta endorfina, que es una sustancia que al quitar el dolor genera placer, ¿verdad? Y entonces estas son recomendaciones que normalmente manejamos desde las intervenciones de prevención de recaídas. En ese sentido hay otra serie de habilidades que tiene que desarrollar la persona, que no los voy a nombrar en este momento, tal vez ahora dentro del conversatorio lo podemos ir conversándolo, pero ahorita para hacer un poquito más ágil mi participación, sí es importante reconocer que en el tratamiento de la prevención de recaídas en conductas dañinas anteriores es central practicar la prevención de recaídas desde un programa de cambio de estilo de vida que permita cambios globales, es decir, que la persona pueda desarrollar una disciplina de ejercicios que sea sostenido en el tiempo, ¿verdad? Y por otro lado, además de eso, también la práctica de meditación, que son las dos actividades que tienen mayor evidencia científica, porque la meditación a través del hipometabolismo que provoca también genera producción de beta-endorfinas, ¿verdad? Entonces, esas dos formas de producir beta-endorfinas son importantes para la sustitución de los grandes niveles de dopamina y placer que generaba la conducta compulsiva o la conducta de consumo de drogas. Este cambio de estilo de vida tiene que estar centrado en nutrición adecuada, en ejercicio físico, en meditación y en una adecuada recreación, como decía ahora, en actividades que sean diferentes a las que yo generaba anteriormente en el consumo, ¿verdad? Desde aquí entonces la persona, ahora utilizamos el concepto de gestión del placer. La persona tiene que aprender a gestionar su placer al desarrollar un espectro de actividades placenteras que permitan ampliar la gratificación de modos alternativos al uso de sustancias o a la conducta problemática, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos centramos mucho en cuáles son los intereses de la persona, cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas, las metas en su vida que no tenía y que dejó de hacer por la conducta compulsiva o por el consumo de drogas, y entonces necesitamos reponer un poco para hacer ciertos equilibrios en el estilo de vida de la persona. En ese sentido, ¿cuáles son las ventajas del ejercicio para ir un poco aterrizando más con esta parte en términos del ejercicio? Dupperley, por ejemplo, en el 2012 hace una investigación, por supuesto, voy a nombrar investigaciones, anota que las personas físicamente activas con 3 horas de ejercicio a la semana tienen un 50% menos de riesgo en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes, tumores relacionados con hormonas que las sedentarias. Además, tienen una reducción de entre un 20 y un 30% en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la demencia senil. Estudios epidemiológicos han indicado una relación inversa entre fumar y realizar ejercicio físico. Criqui, en 1980, hizo este estudio y plantea que de manera similar, al igual que lo plantea Criqui, Murphy y Pagano, los bebedores a menudo reportan que sienten un deseo menor de beber luego de haber corrido al finalizar su día de trabajo. Vean qué interesante, porque entonces hay una relación inversa. La relación inversa es que mientras más ejercicio haga yo, menos necesidad o bajan los deseos por el desgaste de energía, bajan los deseos del consumo problemático o de la conducta problemática. Prochaska y Clemente, en el año 2005, plantean que los corredores que fuman reportan que se encuentran cada vez más conscientes del efecto limitativo que su hábito de fumado tiene sobre su resistencia física y capacidad de respiración. Como resultado, su motivación para dejar de fumar se refuerza. ¿Okay? Glaser plantea en el 76 que una disciplina de ejercicios aeróbicos, y esto es muy importante para todos los que trabajan con personas en cambios de estilo de vida,
hay que hacer un énfasis en ejercicios aeróbicos más que en ejercicios anaeróbicos, por el gasto de energía más generalizado y porque se recomienda que haya movimientos de grandes grupos de músculos, ¿verdad? Entonces es importante, más ejercicios aeróbicos que, es más cardio, ¿verdad? Sería en este caso, que los ejercicios anaeróbicos. Entonces, Gleiser plantea que una disciplina de ejercicios aeróbicos se vuelve una recompensa a lo largo del tiempo y pasa a ser un deseo en vez de un deber que la mayoría de las personas asocian al ejercicio. El estado que genera el ejercicio aeróbico, un tono positivo, un estado de conciencia alterado, la conciencia aumentada del aquí y el ahora, a menudo acompañado de una baja de las cogniciones y las preocupaciones. Esto es importantísimo porque esto ayuda a que la persona sienta satisfacción. Y en ese sentido también tomamos el concepto de la logoterapia de Viktor Frankl, en el sentido de que la persona que genera cambios en el estilo de vida debe encontrar satisfacción en este cambio de estilo de vida. La persona que no se satisface con su cambio de estilo de vida vuelve al consumo o vuelve a las conductas problemáticas, y esto es un elemento esencial. Por otro lado, Folkins y Sime plantean en el 81 que el manejo del estrés y la relación entre el entrenamiento físico y la salud mental reportan que el ejercicio regular está asociado con el afecto, con un sentido mejorado de bienestar, con mejores patrones para dormir y un mejor desarrollo del trabajo. Otro estudio de Grace y otros encontró cambios de humor beneficiosos en pacientes con depresión que se ejercitan. Entonces, en términos sintéticos, la inclusión de ejercicios aeróbicos como parte de un programa de prevención de recaídas en conductas adictivas le brinda al beneficiario una actividad sustitutiva o un reemplazo para el previo hábito negativo anterior. Un programa de ejercicios con otras actividades de la vida como la relajación puede ayudar a contrarrestar el sentimiento de privación que a menudo experimentan los consultantes que han renunciado recientemente a un hábito adictivo. En lugar del sentimiento de soledad y vacío, los consultantes pueden empezar a sentir logros a medida que van dominando y mejorando su estilo de vida. En términos generales, de modo que nosotros podemos concluir que el ejercicio y la recreación son elementos fundamentales en los cambios de estilo de vida que generan las personas con consumos problemáticos y conductas compulsivas. Entonces, esto en términos generales es un poco lo que quería encuadrar Nelson, André y Rafael para, pues, un poco provocar el conversatorio, ¿verdad? Fenomenal, Javier. Bueno, Rafa, te voy a decir algo. Yo me imagino, y yo estaba haciendo un ejercicio, bueno, varios, escuchar, ¿verdad? Con una escucha muy activa a Javier, pero digo yo, en la cabeza de Rafa, ¿qué le andará? ¿Qué le andará? ¿Por qué? Porque Rafa es una persona que ha vivido de cerca, ¿verdad? Y lo digo porque me da permiso de decirlo y para eso estamos acá. Ha vivido de cerca, carne propia, estos aspectos que tanto socioculturales, pero también, como decimos nosotros en Costa Rica, en el charco, en la acción, en el momento. Rafa, ¿qué agregas, qué rescatas de lo que dice Javier? Aparte de eso, tu experiencia, también la otra vez que te tuve como alumno, hiciste una presentación, por ahí me contaste una investigación que a mí me pareció increíble, la afinidad de tu historia de vida junto con lo que Javier habla, ¿qué opinión te merece eso? Buenas noches. Igual yo estaba escuchando eso y en mi cabeza recorrían hace 15 años atrás cuando uno andaba en lo mismo. Hay aspectos muy interesantes que él tocó, como la vigorexia. Digamos, hablando nosotros desde el punto de vista de educadores físicos, me imagino que vos, profe, lo vas a ver desde el punto de vista psicológico, pero nosotros cuando estábamos internados, muchos de los compañeros del centro agarraban el ejercicio como su método de escape. Nunca trabajaron su parte psicológica, nunca trabajaron su parte de detonantes, saber cuál es mi detonante, cómo saber manejarlo, nunca aplicaron en sí mismos sus técnicas
que se dan en sus diferentes terapias para tener una buena recuperación, ¿verdad? Entonces, ellos en su interior siempre se veían, disculpen la palabra, como el adicto, como el habitante de calle, y por más grande que estuvieran haciéndose, por más bien que se vieran, pasaban dos cosas: o ya se veían muy bien y volvían a la calle porque ya estaban curados según ellos y volvían a recaer porque nunca trabajaron en sí mismos, o bien ellos siempre se veían como el adicto, entonces le daban y le daban a las pesas, le daban y le daban al ejercicio, y en el momento en que tienen un detonante y no tienen el ejercicio cerca, es donde viene la recaída. También él mencionaba mucho ahora lo último que dijo, que hay que hacer más cardio, más para segregar sustancias. Ya sabemos que el adicto depende de la sustancia que consuma, así va a ser el neurotransmisor o las sustancias que generan el cerebro. Hay diferentes estudios que demuestran, como uno que leí muy interesante, el IAFA, depende de la droga que usted utiliza, así es lo que va a durar en el organismo el pico de dopamina que genera, ¿verdad? Unas van a generar, depende de la droga, adrenalina, otro la dopamina, otro serotonina, y así va, ¿verdad? Pero lo más que vamos a segregar son 15, 20 sustancias en el cerebro con una dosis, y van a durar 15 minutos a lo mucho. Hablemos de crack o de cocaína, ¿verdad? Con el ejercicio vamos a lograr más de 50 sustancias activas en el cerebro y nos van a durar 48 horas inclusive. Entonces, por ese lado, explicarle a una persona lo que puede cambiar el ejercicio, la recreación al consumo, va a ser un plus para que la persona interiormente sepa el camino que vamos a tomar y no agarre el ejercicio como un método de escape y pasemos al otro, desplazar su adicción a las drogas por la adicción al ejercicio, sin trabajar internamente en sus cosas, o como lo decía don Javier, bueno, no hablemos de que está desplazando las drogas por el ejercicio, lo está desplazando por redes sociales o lo está desplazando por diferentes métodos, ¿verdad? Entonces, si una persona es adicta a robar para ir a consumir crack, lo que hace es generar mucha adrenalina. ¿Qué es lo más parecido a la adrenalina? Métase a hacer deporte, digamos, en el caso de nosotros, levantamiento de pesas, que va a generar su pico de adrenalina, su descanso y la recompensa que va a generar la dopamina en el cerebro va a durar a 48 horas. O métase a practicar deportes de combate, taekwondo, karate, judo, boxeo, que le va a generar la misma sensación de adrenalina que le generaba a él buscar la droga, consumir crack, digamos, pero ese sentido de recompensa que va a generar el cerebro le va a durar más tiempo. Si es una persona que, digamos, perdió parte cognitiva, ya estamos entrando en ese otro tipo de problemas, puede generar deportes que le vayan, o juegos cooperativos si tiene problemas sociales, o juegos de recreación que pueda practicar como ajedrez, como tablero, ese tipo de cosas, que vaya otra vez volviendo a regenerar esa parte cognitiva que ha perdido o la parte coordinativa que ha perdido con la sustancia. El profesor decía algo, don Javier decía algo muy interesante, que después de 3 años de hacer su actividad ya el cerebro cambia para bien, ya generó el estilo de vida. Una cosa que a mí me gusta mucho y que estamos haciendo en el estudio de la licenciatura, a lo último, y que muchos estudios que leí más que todo en España, que es que se aplican en los centros de restauración, creo que hay 2 nada más, que aplican el deporte como un método para el cambio de las drogas, digamos. Ya el centro de restauración está basado en el deporte. Ok, entonces, después de 21 días de hacer el ejercicio físico controlado en las mañanas y la parte de recreación en las tardes, de pintar, de dibujar, de escribir, esa parte ya generan un hábito, y después de 90 días ya genera un estilo de vida. Entonces, si una persona en recuperación entra a un centro de esta forma,
y sale después de 9 meses de practicar esto todos los días, pues ya va a salir con un estilo de vida saludable. Y como decía el doctor, ya después de 3 años, pues es más difícil que esa persona recaiga. El doctor dijo algo que sí me llamó mucho la atención. Cuando yo me interné hace ya 15 años casi que tengo yo de no consumir y de no tener una sola recaída, era el 2% nada más de la población que se mantenía libre el resto de su vida. El 98% volvía a recaer. Ya ahora los estudios y todos estos estudios y personas que se dedican más a tratar las adicciones desde todo el punto de vista global, no solo el ejercicio, no solo la parte psicológica, sino algo integral, ya vemos que ya hay un 5 a un 10% más de recuperación de personas. Y si podemos meter todavía el ejercicio y la recreación como un método de prevención y como un método de restauración y después para las recaídas, pues yo creo que esos índices o esos porcentajes pueden subir un poquito más. Claro, Nelson, a mí me gustaría conversar un poquito algunos aspectos que tocó Rafael, que son sumamente importantes. Por ejemplo, el tema de que en estos momentos sabemos que lo que hay que tener es una heterodoxia, es decir, tenemos que agarrar de todas las estrategias ante un tema tan complejo, ¿verdad? Tenemos que agarrar todo lo que sirve, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, el ejercicio es un elemento fundamental en el tema del tratamiento de las conductas adictivas en términos de drogas y las conductas compulsivas en términos de objetos, actividades y cosas, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, no podemos hablar del ejercicio como tal, como un elemento per se, por sí solo recuperador, sino que tiene que estar integrado dentro de un programa general, ¿verdad? Y que este programa sea, precisamente como lo señalaba Rafael, no solamente concentrarme en que por el ejercicio esto se me va a quitar, ¿verdad? Que esa es la fantasía y el ideal de la persona que quiere generar cambios radicales en su vida, sino que también tengo que trabajar precisamente como elemento central la autorregulación, cómo regularme a mí mismo, porque la conducta de síndromes de dependencia tienen que ver con impulsividad, tienen que ver con el craving, con el famoso craving, con las ganas de consumir, me dan las ganas de consumir y la persona no puede tener esas ganas de consumir, entonces ahí es donde pierde el control. Entonces es un elemento importantísimo, ¿verdad? Que esté siempre encuadrado dentro de una estrategia integral, que implique cambios cognitivos, que implique cambios de estilo de vida y que implique también manejo del entorno, porque tengo que manejar todos los disparadores de recaída. Y Rafael nombraba un disparador de recaída esencial, que es el que llamamos poner a prueba el control, que es que cuando la persona tiene varios tiempos de cambio de estilo de vida, pasa 1 año, 2 años, entonces empieza a decir, bueno, la verdad es que ya lo controlé, entonces ya me puedo dar permiso sin haber tenido una noción clara de su severidad y de su vulnerabilidad. Y si la persona no tiene esa noción clara, entonces se va a dar permisos. Y es un riesgo muy alto. Uno no podría decir que van a perder el control totalmente, ¿verdad? Porque las experiencias reales es que hay gente que pierde el control y otras que no, pero sí se están tomando un riesgo muy alto. Y entonces eso es lo que acompañamos desde la terapia a las personas. Otro elemento que señala Rafael, que es sumamente importante, es que el tratamiento de las conductas, o sea, cuando una persona genera cambios después de venir por un periodo importante de consumo de sustancias, ya sea que reduzca el consumo o que haga abstinencia, cualquiera de las opciones que elija, siempre va a haber un síndrome de abstinencia, ¿ok? Y muchas veces uno se topa en el trabajo clínico, ¿verdad? Con personas que dicen, yo no quiero medicación, ¿verdad? Y el síndrome de abstinencia por sí mismo tiene la naturaleza que genera mucha ansiedad. Y es el principal disparador de recaída en los primeros 3 meses de recuperación. Entonces, si la persona decide no utilizar algún tipo de medicación para bajar los niveles de deseo, porque es un tema médico, es un tema fisiológico, ¿verdad? Que hay una desregulación neuroquímica del cerebro con todos estos elementos que nombraba Rafael alrededor de la gran cantidad de neurotransmisores que activan cada droga, pero todas terminan en dopamina, ¿verdad? Entonces, si la persona no quiere una medicación, yo lo que le recomiendo es, ok, entonces yo le recomendaría agarrar todos los días hacer ejercicio, ¿verdad? Porque el ejercicio implica un gasto de energía.
un gasto de ansiedad. Entonces es muy importante que sepamos que cuando una persona, digamos, tiene esta resistencia a la medicación, tiene que doblar el uso del ejercicio. Y si acepta el uso de medicación, pues entonces también que el uso del ejercicio esté siempre presente para manejar los altos niveles de ansiedad que disparan las recaídas. ¿Okay? Entonces quería nombrar estos elementos que muy importantes que nombraba Rafael. Sí, sí, definitivamente súper interesante. Y bueno, hablando de los síndromes de abstinencia, hablando de las bondades que definitivamente sí las tiene, ¿verdad? El ejercicio, en donde sabemos que a nivel de producción de serotonina, los ejercicios aeróbicos pues son más bondadosos, la famosa adrenalina, la hormona de la fuerza, ¿verdad? Que con ejercicios anaeróbicos pues nos puede colaborar muchísimo. Pero definitivamente la multidisciplinaridad que debe llevar el proceso de recuperación y prevención de recaídas con una persona es evidente, ¿verdad? Porque también es importante reconocer las comorbilidades que hay alrededor del consumo de sustancias, ¿verdad? Y la integralidad que tenemos nosotros como seres humanos. Hay una serie de cosas que Javier también lo encuadró muy bien cuando empezamos, que son a veces factores demográficos, factores sociales, ¿verdad? Que también generan un disparador de la conducta problemática. Por ejemplo, redes de apoyo débiles o nulas en los sujetos. De repente por ahí andan muchas personas con trastornos de personalidad que no lo saben que lo tienen, ¿verdad? Entonces, sí es definitivo el proceso individualizado hacia la persona y sí, echar mano de todos los aspectos que tengamos porque el fenómeno es multifactorial, ¿verdad? Y también es un monstruo bastante grande y en donde sus tentáculos, ¿verdad? Alcanzan muchísimas aristas. Y desde ahí, eh, aunque sí, definitivamente el ejercicio y la recreación, ¿verdad? Porque es muy importante también la parte recreativa, tiene muchísima fundamentación, pero también Rafa lo decía, por ejemplo, en el estudio que leíste de España, en donde hablaban de varios procesos de 21 días, ¿verdad? Para crear un hábito y ya luego 90 para crear un estilo de vida o conductas más adaptadas, ¿verdad? Con mayores recursos de afrontamiento, como también bien lo decía Javier, pues eso también nos lleva a nosotros a echar mano de la medicación, porque sí es importante cuando sea necesaria y ver el fenómeno desde ahí. Ahora, yo por acá lo apunté porque fue sumamente interesante. Eh, Javier, hay un condicionamiento de las personas a nivel psicofisiológico al consumir tantos años droga, al estar expuesto a ella por tanto tiempo y en donde creamos un nivel de tolerancia que a veces ni siquiera nosotros podemos entender el nivel de tolerancia a esa droga. Entonces hay un condicionamiento a nivel neuroquímico. Decías de que ese condicionamiento está ahí y de repente nunca se va a ir. Javier, ¿cómo podemos contracondicionar ese cerebro para que la persona sea, pues, que funcione en la mayor cantidad de áreas de su vida? Sí, claro. Esta pregunta es esencial, ¿verdad? Porque es el manejo del craving, Nelson, es el manejo de la ansiedad. Un elemento que va a quedar después de que una persona genera cambios en el estilo de vida es el, el efecto de la privación del placer exacerbado que generaban las sustancias psicoactivas o del placer exacerbado que generaba la conducta compulsiva, cualquiera que ésta sea. Entonces, normalmente lo que nosotros trabajamos es que la persona debe entender para manejar, y voy a dar un tip ahí para el manejo del craving, ¿verdad?
una técnica que le llamamos parar, pensar y actuar, ¿verdad? Esta técnica tiene que ver con que la persona necesita reconocer que ese condicionamiento cerebral que le llamamos neuroadaptación, porque el cerebro se adaptó a funcionar bajo los altos niveles de dopamina producidos porque, por ejemplo, como decía Rafael, por ejemplo, la nicotina trabaja sobre la acetilcolina y la persona se siente más concentrada, pero al final de cuentas termina afectando el núcleo accumbens donde está la dopamina, por ejemplo. La coca sí llega directamente al núcleo accumbens y produce dopamina. El alcohol funciona sobre el GABA y el glutamato y entonces activa y suelta, digamos que libera la producción de dopamina. Entonces todas terminan en algún momento afectando el tema de la dopamina, ¿verdad? Entonces eso es lo que genera con el tiempo la memoria de las drogas. Es decir, el cerebro siempre va a quedar condicionado con respecto a que la sustancia va a estar siempre produciendo placer. Resulta que si yo llegaba y me metía al mismo bar a tomar durante 5 o 10 años, ¿verdad? Cada vez que pase frente a ese bar, entonces se me van a venir todas las imágenes de las fiestas que me pegaba ahí. Ese es el condicional, esa es la asociación que va a tener mi cerebro con el placer, ¿verdad? Y eso es un craving, ese ¿Perdón? recuerdo, ese ejemplo, perdón, ese ejemplo que acabas de dar, ¿verdad? Para que nos quede claro, digamos, eso es un craving, ese recuerdo que me genera pasar por el barcillo donde siempre estaba con los disque amigos y ese me genera una ansiedad, un efecto psicológico de ansiedad. A eso es lo que le llamamos el craving, ¿cierto? Exactamente. Y entonces, el craving o el craving, ¿verdad? Que digámoslo en español, el anhelo de uso, la ansiedad de uso, tiene dos partes. Esto lo descubrió Aaron Beck, ¿verdad? El famoso terapeuta cognitivo. Y Beck nos decía, nos enseñó que lo que tenemos que saber es que el craving tiene dos partes. La primera parte es que cuando yo, digamos, la persona pasa frente al bar y tiene este recuerdo que estamos hablando, o cuando la persona huele marihuana y el olor de la marihuana le recuerda todo el efecto que sentía antes, o cuando la persona pasa a la par de unas personas que estén utilizando cocaína y entonces esas imágenes le recuerdan toda la memoria de las drogas, ¿verdad? En ese momento el cerebro actúa por automático y genera una sola idea, y la idea es de deseo, que la idea es necesito consumir o qué rico consumir. Lo que se trae es el recuerdo de la satisfacción placentera que le generaba la sustancia psicoactiva. Entonces lo que les enseñamos en los entrenamientos cognitivo-conductuales que hacemos con las personas en cambio de estilos de vida, les enseñamos a reconocer que esa parte no la controlan. Tienen que aprender a reconocer, porque verás que muchas veces la gente llega muy molesta, y la persona hace abstinencia y llegan molestos y me dicen, Javier, vengo muy molesto porque yo estoy convencido de que no quiero consumir más y me sigo soñando con drogas. O estoy convencido de que no quiero consumir más y sigo teniendo ganas, ¿verdad? Entonces uno les enseña que esas ganas son automáticas. O sea, eso es todo lo que tienen que entender. Esas ganas son automáticas y que con el tiempo se van desapareciendo. Eso, Rafael nos puede hablar un poco sobre eso, porque con el tiempo las ganas van desapareciendo porque el condicionamiento se va desestimulando, ¿verdad? Entonces, ¿qué les enseñamos? Tienen que entender que ese craving que surge del deseo imperioso no es cierto que no es controlable, porque un deseo es un pensamiento nada más. La otra parte que tiene el craving es el impulso, que es que si yo me dan ganas, yo me muevo hacia el bar o me muevo hacia donde está la persona, el dealer, ¿verdad? Que va a venderme la droga, y ese impulso la persona sí lo puede controlar conscientemente. ¿Okay? Entonces, al enseñarle esto a la persona, se les enseñan otras técnicas, por ejemplo, de que lo que tiene que entender es que el cerebro le va a traer solo los recuerdos positivos. Porque el cerebro no tiene conciencia, el cerebro es primitivo, me explico, la parte que está trayendo ese recuerdo es la parte primitiva del cerebro y entonces tenemos que entrenarlos con la zona prefrontal, que es donde está el área de asociaciones, ¿verdad? Para poder hacer el freno, que es la zona de freno, ¿ok? Entonces, en el momento en que la persona toma conciencia de este craving, necesita también tomar conciencia de que su cerebro le está trayendo solo lo positivo. Entonces, una técnica que les enseñamos es que al entender que si su cerebro le trae solo lo positivo, le está dando una visión parcial de la droga, porque le está trayendo solo la parte bonita. Y entonces tiene que conscientemente, por un esfuerzo responsable de conciencia, hacer el esfuerzo por traerse a la mente los peores recuerdos que tuvo con la sustancia psicoactiva. Entonces, si el cerebro te trae lo positivo, vos conscientemente traes de una vez los peores recuerdos
Y entonces eso permite hacer un balance de decisiones a la persona y generar una autorregulación cognitiva de esos impulsos que evidentemente yo provoqué por el tiempo que decidí usar drogas, ¿verdad? Entonces ahora me hago responsable desde mi conciencia de todos esos otros efectos. Entonces es sumamente importante, Nelson, que las personas puedan manejar esto, porque entonces a pesar de este trabajo cognitivo, la persona necesita canalizar todas esas energías que le generan las ganas de consumir, ¿verdad? Porque no es una técnica que se trabaje solamente de lo cognitivo, porque entonces yo les digo, por ejemplo, ok, ese impulso que te da, que no lo vas a dirigir hacia el bar, que no lo vas a dirigir hacia el búnker, diríjalo hacia el gimnasio, diríjalo hacia hacer el entrenamiento, diríjalo hacia todas esas partes provechosas, hacia las actividades recreativas en familia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una serie de actividades que la persona puede redirigir y ese es el autocontrol que estamos reforzando constantemente en las personas que deciden cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Sí, Javier, para darle la palabra a Rafa, me encanta porque el trabajo integral y tan importante para cualquier proceso, específicamente para controlar o disminuir, para mejorar la condición de vida de una persona con consumo, es la psicoeducación. Saber para qué está haciendo la cosa, para qué están haciendo los trabajos, saber a qué se está enfrentando, ¿verdad? Que sepa que muchos de los pensamientos que nos entran a las personas, que de repente por ahí tuvimos alguna situación de consumo, son pensamientos automáticos y a veces no tenemos los filtros que de repente el trabajo, como el que estás ofreciendo, que estás sugiriendo, nos ayuda a nosotros para filtrar. Rafa. Ok, vamos a ir como de atrás para adelante para retomar un poco. Con lo que hablaba el doctor, bueno, todas esas técnicas de que él estaba hablando es del trabajo integral que yo estoy seguro que se puede hacer para salvar una persona. Las técnicas como la respiración, que enseñan mucho los psicólogos, para calmar mi ansiedad, la insidia, como le llamamos nosotros, la insidia que te llega para consumir no dura tanto, no te va a durar un día, 2 días, una semana, te dura segundos, pero si le haces caso a esa insidia, vas a consumir, como decía, me voy directo al bar porque me acordé de lo rico y de lo bonito. Las técnicas, como le decía el doctor, de unir de una vez lo malo, ya uno a veces, ya con muchos años lo hace por default, ya lo genera solo. Pero cuando uno está empezando esto, a uno le decían, cálmese, pare, respire, haga su técnica de respiración, utilice el TREC. No le funcionó, entonces empiece a devolver el cassette y acuérdese qué pasaba después de consumir, dónde terminaba usted, dónde amanecía, qué pasaba con su familia, qué pasaba con sus hijos, qué pasaba con su trabajo. Entonces, mientras la persona se está recordando todo eso, ya pasaron 5, 10, 15 minutos, ya se le fue la insidia y siguió su camino. Repase la película, repase eso la es, película. o sea, la La película de terror. ¿Dónde puede terminar otra vez? Claro. Eso de que al principio uno se sueña un olor, una persona que pasó y se te pareció a alguien, pasaste por el bus y de repente pasó alguien con un perfume, todo eso puede ser un detonante que te puede llevar a consumir. Con el tiempo y las técnicas adecuadas, uno lo va sintiendo. Precisamente yo hablaba ayer con una amiga que me decía, bueno, usted ya casi con 15 años, ya eso es como si nada. Y yo no, yo vivo el día a día, un día a la vez, porque yo todavía me sueño que consumo. Y para mí es como si hubiera consumido ayer. Yo me levanto y yo digo, a veces me quedo así como, ¿fue real? ¿Fue un sueño? ¿Consumí? ¿No consumí? Y me empiezo a sentir mal, empiezo a volverme, no, fue un sueño. Ya respiro, me calmo y sigo. Todavía, 15 años después, a mí me dan ganas, todavía yo recuerdo, todavía sueño que tomo y es tan real que yo me levanto a veces con goma moral como si me hubiera pasado. Pero de ahí son la aplicación de las técnicas y eso viene mucho con lo que aprendes en el centro, que es un tema muy importante porque hay centros de centros, hay cristocentros, que entonces todo va enfocado en la religión, en Dios. Entonces si a la persona le quitas eso, vuelve a consumir porque no tiene más terapia que eso. Hay centros que es solo aquí tiene las comidas, pero tiene que ir a la calle a vender a los semáforos y no tienen terapia alguna. Hay otros centros que venga
y dedíquese a hacer artefactos aquí para vender, porque si no el centro no vive. Y hay otros centros que solo son terapias de choque. Es tirarle y tirarle y tirarle 24 horas, entonces la gente estalla. Pero si de verdad se pudiera hacer un trabajo integral, mira, nos levantamos, hacemos ejercicio físico, vamos a condicionar, a cambiar tus conductas de la calle, vamos a empezar a respetar, tenés que hacer labores, mira, tenés que limpiar aquí, ordenar tu cama, tenés que ir a lavar los platos, tenés que ayudar al compañero, ok, ya pasamos por eso. Ahora vamos con tu psicólogo, vamos a hacer terapias grupales precisamente para conocer todas las técnicas que puedes aplicar una vez que estés en la calle y tengas ganas. Ya pasamos esas técnicas psicológicas, bueno, vamos a hacer labores, te toca ir a hacer el almuerzo para todos tus compañeros para servir. En la tarde, bueno, tenés terapia individual porque no estás manejando bien tus emociones. Tal vez estás detonando muy fácil con X cosa. Entonces, tenés una terapia individual con un psicólogo, con un psiquiatra, para ver en qué te podemos ayudar, para que no volvás sobre esas mismas conductas repetitivas que lo que te tienen acá consumiendo. Entonces, si se puede hacer un programa de ese tipo, creo que va a haber más índices o más porcentajes de personas recuperadas o que puedan sostener a lo largo de su vida el no consumir. Y en las tardes, en lugar de darles su espacio para que vayan y mejenguen o para que vayan y vean tele, que puedan aprender a escribir sus emociones, a tocar un instrumento, a pintar, a leer un libro, que utilicen ese tiempo de recreación y de ocio de buena manera para que cuando estén afuera puedan implementarlo con sus hijos o con las personas. Otra cosa que decía el profesor Nelson, también depende de dónde estemos. Si es una persona que no cuenta con esos recursos, para eso hay comunidades terapéuticas como son los grupos de 12 pasos, donde si ellos se sienten mal pueden ir ahí, buscar un padrino, buscar una persona que les ayude a seguir su tratamiento, ¿verdad? Adecuado, con técnicas adecuadas para no volver a incidir eso. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de deporte, como decía ahora, pero es una parte importante para arreglar ciertos aspectos, como lo dije ahora, que se han perdido cognitivos, motores, y para liberar un poco, pero también es importante toda la parte con psicología, con sociología, todo eso, comunidades terapéuticas que nos ayuden a poder seguir por el buen camino. Totalmente, Rafa. Rafa, bueno, seguí vos con la palabra, porque vos tuviste una experiencia de vida sumamente fuerte. Y yo he pensado, Javier y André y los que nos están escuchando, de que el testimonio tiene un poder sumamente poderoso, ¿verdad? Porque se sale la teoría, pero está más bien en la práctica y conozco, como el caso tuyo, conozco muchos casos cercanos, personales, de, de cómo se pueden hacer las cosas, de cómo se puede salir, pero eso es una cadena, no es una cadena de favores, como dice la película, es una cadena de circunstancias que muchas de ellas sí están en manos, en manos nuestras, ¿verdad? A veces se ve muy lejano las posibilidades, pero sí está, la mayoría de cosas están cerca del alcance de nosotros. Si lo ves a bien, que nos contes un poco de tu historia a las personas que nos escuchan, sería maravilloso. Mi historia, así como lo personal, todo lo que he vivido hasta este momento, así a grandes rasgos. A grandes, lo más significativo y que pues, también de un insumo al conversatorio y sobre el eje temático que tenemos, Rafa. Ok, bueno, yo desde pequeño siempre he estado rodeado de deporte. Mi mamá es educadora física de la generación de los 70 de la UCR, de las primeras. Mi papá fue director de deportes muchos años, en la época de los años 70, director de deportes y director de la FECOA y de la parte de CAICA, la parte de Centroamérica. Yo siempre estuve rodeado de deportes, jugué fútbol muchos años con Saprissa, no pude llegar a primera división porque ya desde los 10 años yo empecé con mis conductas adictivas. Era buen atleta en aquellos años porque pese al que consumía, me iba muy bien corriendo. Y ahí
como yo era joven y yo pensaba que estaba haciendo eso, me iba bien, podía seguir, ¿ok? De repente ya me di cuenta que ya me empezaban a separar de lugares, ya no tenía el mismo rendimiento, y ahí me fui para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No vamos a ahondar mucho en el tema de todo, porque son 15 años que yo estuve en consumo, ¿verdad? Más o menos desde los 9, 10 años que yo empecé en eso, hasta que ya yo caí a la calle. Yo estuve por lo menos unos 3, 4 años ya, lo último de mi vida como indigente. Esas personas que todo el mundo pasa y ve en la calle tirada en un cartón o revolcando basura, o ese tipo de personas, ¿verdad? Que lamentablemente les molestamos el paisaje a muchos. Ok, cuando yo tomo la decisión de internarme, me interno en un lugar que era cristocéntrico. Esa parte me ayudó a llenar, digamos, un vacío, la parte de falta de Dios. En el lugar yo tomaba lo bueno. Había un muchacho que llegaba y daba muy buenas terapias, que él estudió en España. Entonces él le hablaba a uno muy directamente. A falta de más terapias, porque era, bueno, recibís un devocional, recibís una terapia en la mañana y después vamos a la iglesia a hacer construcción, que hay que arreglar eso, que hay que arreglar el otro, que tenemos panaderías, ayuda ahí a la venta y todo eso. Yo agarraba mis ratitos libres y le pedía permiso al director para poder ir a trotar 15 minutitos, porque ese era mi método de escape, para ir a hacer un poquito de pesas. Y después de unos 15 días, porque ellos me decían, no, agarre su tiempo libre y si quiere levántese a las 4 de la mañana y hágalo. Yo sentía que conforme yo hacía un poquito de ejercicio, otra vez que ya estaba habituado a hacer, me ayudaba a liberarme y sobre todo a calmarme durante el día para poder recibir las terapias que yo ocupaba o las poquitas que daban de la mejor manera. Me ayudaba a no, por decirlo en pocas palabras, a reventar con el resto de la comunidad. Que si me tiraban duro, yo podía estar relajado porque ya había hecho un poquito de ejercicio y podía reaccionar de mejor manera. Entonces nos fuimos involucrando un grupo de compañeros ahí mismo, a que ya nos levantábamos, hacíamos un poquito de ejercicio, salíamos a trotar ahí a la vuelta de la cuadra, y era el grupo, como decir, que empezó a bajar los niveles y que más duraba. Entraban unos a los 15 días iban, entraban otros a los 2 meses iban, y nosotros íbamos. Nos dieron chance ya después de 3 meses de ir a un gimnasio que había ahí, que era de la misma iglesia, y ya empezábamos a hacer más actividad física, más ejercicio controlado, ya unas rutinas de pesa, y nos iba yendo mejor. Ya se iban muchos y solo quedábamos ese grupito. Ya éramos como 6 y solo nosotros 6 seguíamos de todos los que habíamos entrado al principio. Como a los 6 meses ya nos dieron tiempo, bueno, quieren estudiar, aquí los podemos llevar a Lina, usted saque su bachillerato, vaya a la escuela nocturna. Entonces ya usábamos en la mañana para hacer ejercicio y en las tardes para estudiar. Y bueno, así terminamos el programa. Y de esas 6 personas que empezamos con eso, 5 seguimos todavía libres. Una sí ha recaído varias veces, pero se levanta, sigue, por ahí recae, se levanta y sigue, y las otras 5 sí. Entonces uno en el momento uno dice, fue mi método de escape. Pero ya después, cuando uno empieza a estudiar un poquito más y ver todo lo que puede causar, uno ve que sí sirve, ¿verdad? Y si a mí me ayudó, que yo era una persona que venía de la calle, que era cartón lleno, que consumía todo lo que me daban, y me ha ayudado a mantenerme, porque yo no puedo ayudar ya desde una parte científica, con estudios científicos, sabiendo cuáles son las carencias que hay en ciertos sectores, en ciertos centros, y poder hacer un programa bien integral que refuerce bien todo lo que una persona ocupa. ¿Por qué no lograrlo? ¿Por qué no hacerlo, verdad? Genial, sí, definitivamente admirable, Rafa, y gracias por tu testimonio, porque sí mueve, el testimonio mueve muchísimo. Javier. Primero, felicitaciones a Rafael. Es importante poder generar cambios en los estilos de vida por ejemplo, cuando una persona llega a una circunstancia de situación de calle, precisamente se convierte en esta sociedad en una persona excluida,
¿verdad? Porque la gente siente que el espacio público, que es el lugar donde puede estar la persona en situación de calle, no es público, es de la gente, entonces lo siente un estorbo, ¿verdad? Y ese tipo, y quiero señalar en este caso, el tipo de estigmas y de autoestigmas que señalaba Rafael al inicio, cuando con la gente que agarraba y se concentraba mucho en el ejercicio y se concentraba mucho en el concepto de enfermedad y se concentraba mucho en el concepto de adicto, ¿verdad? Porque socialmente hay una exclusión social alrededor de las personas que no se comportan según los parámetros que espera la sociedad. Entonces es muy importante comprender estos aspectos para poder tener una visión más objetiva, centrada en salud pública y en derechos humanos con respecto a las personas que tienen una problemática con consumo de sustancia. Entonces, desde ahí, felicitaciones, Rafael, por lo que estás compartiendo, y por supuesto que esto motiva a seguir adelante en la vida personal y en la vida profesional. Por otro lado, Nelson, ahí dentro de lo que dice Rafael, a mí me surgen dos ideas importantes que son centrales en los cambios de conductas problemáticas, y una es que el cambio es una responsabilidad individual. Es un tema de convencimiento. Las personas cambian cuando sienten que hay un beneficio en el cambio. Y lo más difícil es mantener ese beneficio en el cambio, ¿verdad? O sea, lo más sencillo, yo siempre le digo a la gente, lo más fácil es cambiar, lo difícil es mantener ese cambio. Entonces, ese es un elemento. Y otro elemento que dentro de lo que Rafael está comentando, está el hecho de que el consumo o no de sustancias psicoactivas, la práctica o no de conductas compulsivas es una toma de decisiones. Es una toma de decisiones en la que normalmente son decisiones impulsivas, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero cuando las personas generan cambios, pues entonces precisamente aprenden a tener pensamiento de consecuencias, y es otra de las cosas que hay que entrenar en las personas. Entonces me parece que esos dos elementos son muy importantes y que hay que considerarlos, ¿verdad? Me parece que también, Nelson, hay algunas preguntas importantes que están ahí que sería conveniente Claro. entrarles. Yo no sé si vos las ves por ahí. Yo creo que Andrei los tienes. Permítame, voy a consultarle a don Jimmy, que está en el Control Master, a ver si tenemos alguna consulta para poder compartirla. Sí, hemos tenido muchos mensajes de felicitaciones a Rafa por ese testimonio tan importante que nos ha brindado el día de hoy, y hemos tenido también muchas personas que les ha encantado este conversatorio, que ha sido realmente muy interesante, y que todo esto pues realmente nos genera mucha alegría de ver cómo estamos integrando la parte del ejercicio, de la recreación, ¿verdad? En corregir las conductas de las personas, mejorar ese estilo de vida de las personas. Por acá tenemos algunos comentarios de algunas de las personas. Iliana dice, excelente testimonio, me encantaría trabajar en técnicas como estas para ayudar al adicto. Felicidades a Rafa, mi real admiración, dice Iliana. Jonathan Calvo dice, siempre he creído que las adicciones no se curan, solo se redireccionan. No digo que sea así como planteo, pero ¿hay algún estudio alrededor de esa hipótesis? Eso Sí, es claro. preguntas. Claro, esto que preguntan es sumamente importante porque hay dos paradigmas generales alrededor del abordaje del tema de consumo de sustancias y las conductas compulsivas. Uno es el paradigma tradicional que plantea que las adicciones no tienen cura, ¿ok? Que se llevan toda la vida y que no hay ningún tipo de cura. Y otro es el paradigma que abrieron Prochaska y Clemente con el modelo transteórico del cambio del comportamiento, que en los años 80 hicieron una revolución científica en la psicología de las adicciones. Y Prochaska y Clemente, evidentemente todo esto que voy a decir es un tema muy controversial, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa que no hay cura, como por ejemplo los grupos de 12 pasos, el modelo médico piensa que no hay cura, ¿verdad? Y sin embargo, Prochaska y Clemente plantearon que dentro de las etapas del cambio, que
ellos descubrieron que es, que para nombrarla rápidamente, precontemplación, donde la persona no ve que tiene un problema, contemplación, donde la persona ve que tiene un problema pero no quiere generar cambios, determinación, donde la persona ve que tiene un problema y empieza a generar ciertos cambios, y acción, cuando la persona ya reconoce que tiene un problema y necesita generar un plan de cambio radical, y mantenimiento, que es cuando después de 6 meses de estar en el plan de acción, la persona logra mantener un estilo de vida diferenciado. Estas son las etapas que descubrieron Prochaska y Clemente. Y ellos nombran que hay un momento, como decíamos ahora, que después de los 2 o 3 años de mantenerse en un cambio de estilo de vida sostenido, las personas entran en la etapa de retirada. ¿Ok? Ese significa que en este momento es cuando, según Prochaska y Clemente y sus estudios, la persona ante la situación de los disparadores no tiene ningún deseo y tiene 100% de confianza ante un disparador de consumo. ¿Ok? Esto marca la retirada, es decir, desde Prochaska y Clemente la cura, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos esto como un tema controversial, nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Pero unos piensan que no hay recuperación del todo, es decir, que la gente nunca se cura, que hay que seguir toda la vida en mantenimiento, y otros piensan, como Prochaska y Clemente, científicos renombrados, que sí se podría entrar en una etapa de retirada. Entonces, eso es más o menos las respuestas que hay alrededor de esa pregunta. Muchas gracias, doctor. La familia Trejos dice: qué hermosa historia de fuerza, de valentía, de perseverancia y de logro. Y acá nos damos cuenta definitivamente de la importancia que debemos de darle a los educadores físicos al inculcar la actividad física como un importante pilar para realizar las demás cosas y exaltar su importancia. También Ileana nos dice: es más difícil para esta es una pregunta, doctor y licenciado Nelson. Dice Ileana: ¿es más fácil para una cocainómano una recuperación a través de cualquier técnica? No sé, Nelson, contesto. Ok, ok. Sí, Dale, sí, dale, Javier. vamos a ver, vean, el tema con esto es que cuando estamos considerando un tema de recuperación, siempre hay que considerar que hay 3 elementos que se tienen que integrar. Primero es el tipo de droga que la persona usa, luego es la personalidad del usuario, y después el contexto de uso. Entonces, dentro de lo que estaba nombrando la compañera, estaba hablando del tipo de droga, ¿verdad? Entonces, lo que sí sabemos es que las drogas pueden ser más o menos adictivas o más productoras de adicción que otras, de acuerdo a la forma de uso. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si vos tomás alcohol, el alcohol dura un proceso más lento para poder generar psicoactividad que la cocaína. La cocaína llega directamente al cerebro por las vías inhaladas, por las vías de inhalación, ¿verdad? Y de igual manera, si la persona se inyecta, esa es la forma más fuerte, y por eso es que la heroína, la morfina son las drogas más adictivas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el tema es que sí hay una potencialidad de generar mayor adictividad de parte de la cocaína. La cocaína es muy adictiva, y especialmente la cocaína fumable, que es el crack. El tema con esto es que todas las conductas compulsivas y las conductas de síndrome de dependencia tienen que ver con la pérdida de control. Entonces, aquí es, primero, cómo se va a abordar el síndrome de abstinencia, porque va a ser un síndrome de abstinencia importante dependiendo de las condiciones individuales de esa persona, si tiene 1 año de consumir, si tiene 2 años, si tiene 3 años, eso depende de esos elementos, ¿verdad? Entonces, que haya una medicación adecuada, pero también que hayan, como hemos estado hablando claramente, que haya una intervención integral. Entonces, el tema con esto es que además de que se haga una intervención, en la persona dependen 2 elementos que descubrió Marla. Depende la voluntad y el saber cómo, el know-how. La persona tiene que tener primero una convicción de cambio, de que necesita generar un cambio en su estilo de vida, y además tener las técnicas adecuadas. Entonces, si la persona logra tener estos elementos, puede lograr mantener cambios de estilo de vida en cualquier sustancia. Y si es cocaína, si es cannabis, si es alcohol, eso depende de la cronicidad y de la severidad que la persona haya alcanzado con respecto a ese síndrome de dependencia.
Y no solo eso, para meter un Perfecto, poquito de la claro. cuchara. Yo, por lo que entendí es que qué técnica puede utilizar un cocainómeno para recuperarse. Y creo que no hay una técnica específica para una droga y mucho menos para una persona, sino que esa persona, como se ha hablado, tenga un abordaje integral y busque la técnica que mejor le funcione a ella para alejar ese consumo. Ahora que Rafael dice esto, sí tenemos claridad con respecto a las técnicas. Gracias por direccionar adecuadamente la pregunta, Rafael. Una persona tiene que entrenarse en muchas habilidades para poder manejar un cambio de estilo de vida. Tiene que entrenarse en reestructuración cognitiva. Ahora Rafael nombraba la terapia racional emotiva conductual. Tiene que entrenarse en la resolución de conflictos, tiene que entrenarse en la asertividad, en el manejo de la crítica, en la toma de decisiones, en la meditación y relajación adecuada, en aprender a decir no. Imagínense que hay que aprender a decir no, ¿verdad? Esto es todo un entrenamiento. La gente recae porque no sabe decir no. En habilidades conversacionales, porque normalmente cuando se desarrolla un estilo de vida centrado en la sustancia, la persona tiende a aislarse y tiende a perder esos contactos sociales que tenía anteriormente. Entonces tiene que retomar habilidades sociales y el manejo de las ansias, ¿verdad? Entonces hay una serie de técnicas que digamos, se pueden utilizar en todas las intervenciones, pero depende de la severidad que tenga cada persona, porque hay diferentes niveles de severidad. Hay consumo ocasional, consumo perjudicial y síndrome de dependencia. Y dentro del síndrome de dependencia hay síndromes de dependencia leves, moderados y severos. Entonces, por eso es que es tan importante, como decía Nelson, una valoración transdisciplinaria, interdisciplinaria y multidisciplinaria, ¿verdad? Donde entremos terapeutas ocupacionales, donde haya educadores físicos, donde haya psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros que puedan acompañar a la persona en los cambios de estilo de vida. Tenemos por acá 3 comentarios más. Por acá dice un comentario: esto motiva mucho para los jóvenes y los alumnos, y darles un ejemplo sobre el testimonio. Manda muchísimas felicitaciones. También dice por acá: excelente, un fuerte abrazo a todos y en especial a don Nelson, quien tuve la oportunidad de conocerlo aquí en San Carlos. Excelente profesional, nos dice Jorge Espinosa. Don Nelson, un saludo de parte de él. También Sebastián Ellis nos dice: muy interesante, orgullo que Rafa sea mi entrenador. Creo que el ejercicio además funciona como un método preventivo para los chicos también. Así que vean que este ha sido un conversatorio muy provechoso, con un tema realmente muy actual, una tendencia muy moderna, en donde podemos tomar nosotros como educadores físicos, como relacionados con el ejercicio.